Buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Vamos a continuar con el tema de criterios de congruencia de triángulos, la parte 3. Este va a ser el último video sobre este tema. En el video pasado vimos otro criterio de congruencia de triángulos que era el criterio LAL, que significa que para que un triángulo sea congruente a otro triángulo nos tiene que dar la medida de dos lados y del ángulo comprendido entre estos dos lados. Hoy vamos a ver otro criterio. Para entender esto, vamos a trazar un triángulo con ángulos de 100 grados y 30 grados. Y la longitud del lado entre ellos que mida 44 centímetros. Bueno, como lo hemos hecho, hagan una pausa con una cartulina para que vayan por un juego de geometría, una cartulina blanca o de color claro, su lápiz, su borrador, sacapuntas, juego de geometría y tracen el triángulo con esas medidas que le estoy dando ahí. Ángulos de 100, 30 grados y el lado comprimido entre ellos 44. Hagan su pausa y háganlo. Y trácenlo. Bueno, espero hayan hecho su pausa. Lo voy a trazar yo aquí en mi pintarrón, que es la pared, para que ustedes vean cómo lo trazaríamos y cómo me queda a mí el triángulo y a ver si es congruente con el de ustedes. Me piden que la longitud del lado entre ellos sea de 44 centímetros. Entonces, voy a trazar un lado de 44. Aquí está mi segmento AB. Bueno, antes de trazar los ángulos, además quiero recordarles algo que a lo mejor lo llegué a decir en clases, no me acuerdo, o a lo mejor ya lo saben. Recuerden que hemos platicado en clases presenciales que en las matemáticas una recta es una sucesión de puntos continua y que es infinita. O sea que si si yo la empiezo en algún lado, no tiene fin. En realidad es infinita para los dos lados. ¿Sí? Si yo trazara mi recta, pues para allá puede seguir hasta acá y continuar, tomar la pared y continuar y para el otro lado también. Y cuando yo hablo de un segmento, es como si yo, esa recta que es infinita, la corto en dos partes. Y entonces me da un segmento de recta. Esto es un segmento de recta porque tiene un principio, unos dos extremos, el principio y el final. Sí, los puntos extremos. Y un segmento de recta, ¿cómo se abrevia? Si yo escribo así, se lee segmento de recta. O sea, una parte de una recta, que las rectas son infinitas, ¿no tiene? Entonces, segmento de recta, pero me faltó aquí. Segmento de recta AB, ¿verdad? Que significa que mi segmento tiene por puntos extremos A y B. Bueno, hecha esa aclaración, voy a trazar el ángulo de 30 grados y el ángulo de 100 grados. Voy a borrar lo que tracé para que no los distraiga. $30. $10, $20, $30. Este ángulo mide 30 grados y
El otro ángulo me lo piden de 100 grados. Entonces aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y aquí serían 100 grados. Ojo, como yo aquí tengo, este lado dijimos que mide 44 centímetros. El lado comprendido entre los dos ángulos. Que un ángulo mide 30 y el otro mide 100. No me están dando la medida de estos lados. Pero como tengo la inclinación de las líneas porque me dieron el ángulo, pues yo aquí sí yo puedo prolongar mis lados y donde se corte, pues eso es lo que van a medir. Voy a prolongarlos. Donde se intersequen. Intersequen o intersectar es donde se cruzan. Es lo mismo. Ahí está. Aquí ya tengo mi punto C. Bueno, ustedes si no lo terminaron en su casa el triángulo, hagan una pausa en el video y termínenlo. Espero hayan hecho su pausa. Ahora vamos a ver si de veras son congruentes mi triángulo con el de ustedes. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, pues ya sabemos que estos ángulos miden lo mismo porque los tracé. Pero si yo me quiero asegurar de que de veras son congruentes, pues vamos a medir cuánto miden los otros lados, el segmento AC, el segmento BC y el ángulo comprendido entre ellos. Se supone que si todo lo hicimos bien, a todo nos debe dar igual o casi igual. Quizá una pequeña variación en un centímetro o en un grado, pero fuera de eso debe de estar igual. Este lado, si lo mido, mide 10, 20, 30, 40, 50, 50 y... Bueno, aquí a mí me da 54... No, 55... Bueno, casi 56 centímetros. Le voy a poner 56. 56 centímetros. A lo mejor a ustedes les da 55 o 57, pero por ahí debe de andar el segmento AC. El segmento CBE, al medir conmigo que dio 10, 20, aproximadamente 28 centímetros. 10, 20, sí, 28. 28 centímetros. A ustedes puede ser que les dé 28, 29, 27. Pero, claro, si lo hicimos bien todos, pues a todos nos debe ser exactamente igual. Pero como hay pequeños errores al medir siempre, puede haber una pequeña variación, pero no por eso no vamos a decir que son congruentes. Y el ángulo, aquí vamos a ver si nos da igual a todos. Son 10, 20, 30, 40, 40, 50 grados. 50 grados.
podemos recordar lo de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, que siempre tiene que dar 180. 100 más 50, 150 más 30, 180. Ahí está. A ustedes a lo mejor les da 49, 51, pero de todas maneras, pues hay pequeños errores a medir, tiene que dar 180. Vemos que sí son congruentes. Se supone que a ustedes también esto les debe medir 56 y 28 centímetros. Y entonces ya vimos que si nos dan la medida de dos ángulos y la longitud del lado comprendido entre ellos, pues nos queda un triángulo congruente a otro. O sea, aquí no hay de que cada quien tiene un triángulo diferente, como en el primer ejemplo del anterior video, sino que aquí vemos que al darnos la medida de dos ángulos y la longitud del lado comprendido entre ellos, nos quedan a todos triángulos exactamente iguales, con las mismas medidas, triángulos congruentes. Y entonces, ya como conclusión, podemos escribir, como conclusión de todo lo que hemos platicado en estos tres videos, si nos dan uno o dos datos que nos digan, un lado que mida tantos centímetros, y nomás nos dicen eso, o construir un triángulo que mida 15 centímetros, un lado, nada más eso. O que me digan, construir un triángulo que un ángulo mida 43 grados, nomás me dan eso. Pues yo puedo hacer infinidad de triángulos que tengan un lado que mida la medida de lo que me dieron, los 43 centímetros del ángulo que me dieron, y pues puedo hacer infinidad de triángulos. O si me dan dos datos, como vimos hace rato, que me den la medida de un lado y la medida de un ángulo, ¿verdad? O la medida de dos lados nada más, pues también puedo construir infinidad de triángulos que compartan esos dos, que tengan la medida de esos dos lados, o la medida de ese ángulo y ese lado, pero que ya los otros lados pues van a medir diferentes, entonces puedo construir infinidad de triángulos. Pero a mí lo que me interesa es que veamos cómo le hago entonces para que un triángulo sea exactamente igual a otro. Vamos a ver esa conclusión. También como en base a lo que hemos visto en este video y los dos anteriores, tenemos pues que los criterios de congruencia de triángulo, que si queremos trazar un triángulo único, es decir, un triángulo que el que trace yo o cualquiera de ustedes sea único, que no como los anteriores que son infinidad de triángulos que comparten lado, dos o un lado, sino que sea nada más único, que si yo me dan los datos y a ustedes también, nos dé congruente uno con el otro, o sea que midan exactamente lo mismo, tenemos que aplicar cualquiera de esos tres criterios de congruencia de triángulos. El criterio lado, 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 que es LLL, o sea que nos dé la medida de los tres lados, y con eso nos aseguramos que un triángulo que yo trace o que trace cualquier persona va a ser congruente a otro triángulo de otra persona y a otro con esas mismas medidas. Otro criterio de congruencia de triángulos es que me dé la medida de un lado, del ángulo comprendido entre ese lado y este otro lado, que entonces sería el criterio LAL, ¿sí? Criterio LAL, me da la medida de un lado, del otro lado y el ángulo comprendido entre los dos lados. Y con eso me aseguro que mi triángulo que yo trace o que trace cualquiera de ustedes, pues van a ser congruentes. O que tracen dos compañeros con las medidas de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos dados como datos, pues van a ser congruentes. El tercer criterio de congruencia de triángulos es que me den la medida de dos ángulos y la distancia comprendida entre los dos ángulos, o sea, la medida de este lado, que se llama criterio ALA. Si nos dan la medida de dos ángulos y la medida de la distancia o la longitud comprendida entre esos dos ángulos, que sería este lado, pues entonces con eso aseguramos que dos triángulos son únicos, o sea que no va a haber de que yo trace un triángulo con unas medidas que comparten estos tres medidas y las otras medidas no son iguales. Van a ser iguales todos, teniendo ángulo, lado y ángulo, todos los triángulos que yo trace con esas medidas, o que yo trace uno y otro compañero otro y otro, si tienen los mismos ángulos y el mismo lado, la mismo lado, me van a dar un triángulo congruente, ya no infinidad. Es el criterio ALA. Y esto también me sirve para un examen de admisión a la prepa o a cualquier lado. Por ejemplo, si me ponen a nosotros, nos ponen varias figuras, varios triángulos, y nos dicen, ¿qué triángulo es congruente con cuál triángulo? ¿Verdad? O entonces, si yo, por ejemplo, veo la medida de dos ángulos y la distancia comprendida entre ellos, y también veo otro ángulo que con las mismas medidas de ángulos y la distancia comprendida entre ellos, ya no necesito medir los otros lados y el otro ángulo. Con que yo me asegure que los dos ángulos miden lo mismo y la distancia entre ellos, o sea, este lado que está entre los dos, mide lo mismo, pues van a ser congruentes. O si yo mido o veo la medida de un lado, o mido un lado y mido el otro lado y son iguales, y el ángulo comprendido entre ellos es igual también,
ya no ocupo medir los otros ángulos ni el otro lado. Yo pues, estoy seguro que son congruentes. O mido la medida de los tres lados y son iguales, pues son congruentes. No necesito medir ya la medida de los ángulos para ver si también son iguales, van a ser iguales. Entonces, estos son los tres criterios de congruencia de triángulos, para trazar triángulos o para ver si dos triángulos son congruentes. Bueno, muchachos, dejamos hasta aquí el video. En el próximo video ya vamos a cambiar el tema. Espero se encuentren muy bien ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.